poco más en el desarrollo del curso, ahora sobre los subtipos. Muchas veces sucede que tenemos que establecer que atributos diferentes, atributos con diferente nombre, correspondan a un mismo concepto. Es para resolver este tipo de situaciones que vamos a hacer uso de los subtipos. Sabemos bien que GeneXus establece las relaciones a través del nombre de sus atributos, ¿verdad? Es por este motivo que nosotros no podemos tener en una misma transacción, por ejemplo, dos atributos con el mismo nombre. Pero muchas veces necesitamos especificar que si bien dos atributos tienen nombres diferentes, en realidad deben corresponder a un mismo concepto. Y es aquí entonces donde, a través del uso de subtipos, de la definición de subtipos, vamos a poder establecer precisamente que dos atributos que se llamen diferente correspondan a un mismo concepto. Y vamos a introducirnos en el tema a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente situación. Tenemos una transacción de reservas donde en cada reserva hay un identificador y además están involucradas dos ciudades que cumplen roles claramente distintos. El rol de una de las ciudades es el de ser la ciudad de partida, ¿verdad? O la ciudad de origen. Y el rol de la otra ciudad es la de ser la ciudad de arribo o la ciudad destino. Pero el dominio de ambas ciudades es el mismo, ¿verdad? Es la tabla city. O sea que estamos frente al caso de dos atributos que, si bien cumplen roles diferentes, son conceptualmente iguales. La forma de representar que tanto el origen como el destino son ciudades de la tabla city es diseñando la transacción reservation tal cual la estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, no es posible que en la estructura de esta transacción tengamos el mismo atributo más de una vez, ¿verdad? Puesto que no habría forma de identificarlos. La solución entonces es llamar a las dos ciudades de la reserva con nombres distintos. Definimos nuevamente la transacción reservation y ya no tenemos el problema de los nombres, puesto que además del identificador de la reserva, tenemos dos nuevos atributos, de nombre reservation city from ID y reservation city to ID. Por lo tanto, ha desaparecido el problema de los nombres. Pero tenemos otro problema, y es que si en lugar de city ID tenemos, por ejemplo, el atributo reservation city from ID, GeneXus entonces deja de inferir que este atributo reservation city from ID corresponde al código de una ciudad de la tabla city. ¿Cómo podemos hacer entonces para relacionarlo, siendo que tienen diferentes nombres de atributos? Y la respuesta es definiendo subtipos, puesto que a través de esta definición de subtipos es que GeneXus nos permite especificar que dos atributos que se llaman diferentes corresponden, sin embargo, al mismo concepto. Siguiendo con nuestro ejemplo, si definimos al atributo reservation city from ID como un subtipo de city ID, entonces lo que estamos haciendo es indicando que si bien ambos atributos son atributos diferentes, ¿verdad? Tienen nombres diferentes, sin embargo, ambos corresponden a una ciudad de la tabla city. Cuando establecemos que un atributo es subtipo de otro atributo, entonces estamos estableciendo una dependencia funcional entre ellos. En nuestro caso, si definimos que reservation city from ID es un subtipo de city ID, entonces estamos diciendo que city ID es el supertipo de reservation city from ID. Y esto tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, los atributos que se encuentran en una relación subtipo-supertipo comparten la misma definición, comparten el mismo tipo de datos. Además, se realizan los controles de integridad referencial automáticamente y además debemos saber que la tabla extendida que se obtiene con la definición del subtipo es la misma tabla extendida que se obtendría si se utilizara directamente el supertipo. Vamos a analizar entonces esta situación. Hasta el momento tenemos nuestra transacción reservation, donde hemos definido dos nuevos atributos, reservation city from ID y reservation city to ID, que los hemos definido como subtipos de city ID. Sabemos entonces que GeneXus va a hacer todos los controles de integridad en forma automática, como si estuviera la propia clave foránea city ID.
Pero si nosotros tuviéramos CityID en la tabla reservation, también tendríamos el atributo CityName, ¿verdad? Para que al momento de darle un valor a esa clave foránea, GeneXus pudiera inferir el nombre de la ciudad. Por lo tanto, nosotros queremos que, a partir del atributo reservationCityFromID, GeneXus pueda inferir el nombre de la ciudad que corresponde a ese valor de CityID y que al momento de ingresar el valor para reservationCityToID, GeneXus también pueda inferir el nombre de la ciudad que corresponde a ese valor de CityID. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, lo primero que debemos hacer es definir dos nuevos atributos en la transacción reservation que van a corresponder a los nombres de esa ciudad de origen y de esa ciudad destino. Y luego le vamos a tener que indicar a GeneXus de alguna forma que lo que nosotros queremos es que a partir del valor del atributo reservationCityFromID pueda inferir el nombre correspondiente en el atributo reservationCityFromName y que a partir del valor del atributo reservationCityToID pueda inferir el valor del atributo reservationCityToName, tal cual si tuviéramos la clave foránea CityID y el atributo inferido CityName. Y esto lo podemos lograr definiendo dos grupos de subtipos. El grupo reservationCityFrom, que va a estar conformado por los atributos reservationCityFromID y reservationCityFromName, y el otro grupo de subtipos reservationCityTo, que va a estar conformado por los atributos reservationCityToID y reservationCityToName. De esta forma entonces, cuando se ingrese un valor para reservationCityFromID, GeneXus va a poder inferir reservationCityFromName, y cuando se ingrese el valor para reservationCityToID, GeneXus va a poder inferir reservationCityToName. Para resumir un poco todo esto que hemos visto, vamos a decir que siempre que tengamos el caso en que desde una tabla accedemos a otra tabla que pertenece a su extendida, y este acceso es por más de un camino y con diferentes valores, entonces es necesario la definición de subtipos para poder llamar diferente a los atributos y hacer automáticamente todos los controles de integridad referencial. Una vez que están definidos entonces estos grupos de subtipos, la forma de indicarle a GeneXus cuál de los caminos debe tomar para acceder a la tabla destino es mencionando los nombres de los atributos que correspondan. Por ejemplo, mencionar reservationCityFromName si lo que queremos en ese momento es el nombre de la ciudad de origen, y mencionar reservationCityToName si lo que queremos en cambio es el nombre de la ciudad destino. Cuando definimos un grupo de subtipos, estamos indicando que los atributos pertenecientes a ese grupo están relacionados. Por ejemplo, en nuestro caso, GeneXus va a saber que el atributo reservationCityToName debe ser inferido a través del atributo reservationCityToID y no a través del atributo reservationCityFromID. Y esto es porque ambos atributos pertenecen a un mismo grupo de subtipos. Cuando el usuario digita entonces un valor sobre reservationCityToID, no solo se va a hacer automáticamente el control de integridad referencial, o sea que exista una ciudad con ese código en la tabla City, sino que además se va a inferir en reservationCityToName el nombre correspondiente a ese código de ciudad. Cuando definimos un grupo de subtipos, es muy importante tener claro lo siguiente. Todo grupo de subtipos debe contener un atributo o un conjunto de atributos cuyos supertipos juntos correspondan a la clave primaria de una tabla del modelo. Los demás atributos del grupo deberán ser del tipo infer, inferidos, o sea que podrán inferirse a través de esa clave. En caso contrario, el grupo estará mal definido. Vamos a verlo en GeneXus.